en este video quiero hablarles sobre las herramientas básicas que se utilizan para la reparación de celulares. Entonces básicamente comenzaríamos con una estación de calor, con una fuente de poder y con un multímetro. Adicional, pero indispensable, estaría el alcohol isopropílico para mantenimientos, controles de humedad, un cepillo, pinzas, destornilladores, cinta doble faz, cinta térmica para hacer cambios de puertos de carga, de botones de power, de muchas cosas. La cinta térmica no deja que la pasta se derrita, ¿cierto? Soporta 480 grados centígrados de temperatura o incluso los 500 grados. También la pega para las pantallas, para los táctiles, para las tapas, palas de pasta y también pues metálicas. Bueno, entonces voy a explicar el uso de cada herramienta muy detalladamente. Entonces, en este video les voy a explicar el uso del multímetro. Lo vamos a utilizar básicamente para dos cosas: para medir el voltaje y medir continuidad. Entonces, en el multímetro vamos a ubicar el voltaje, lo vamos a ubicar en 20 voltios, en corriente continua. La corriente continua se trata del flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor. Los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, del polo positivo al negativo. Entonces, en las tarjetas de los celulares siempre vamos a hallar en las pistas donde va conectada la batería, vamos a encontrar un polo positivo y un polo negativo, y los electrones se mueven en toda la tarjeta siempre en la misma dirección. Es un flujo de carga eléctrica continuo. Entonces, de eso se trata la corriente continua, para que vayamos entendiendo mejor. Entonces, ¿para qué vamos a utilizarlo en 20 voltios? Vamos, por ejemplo, a revisar el voltaje de una batería. Para que un celular encienda, necesita como mínimo 3.7 voltios. Si un celular está por debajo de 3.7 voltios, no va a encender. Entonces, cuando a usted le entreguen un celular apagado, lo primero que va a hacer es mirar el voltaje de la batería. ¿Por qué? Porque ese es el motor del celular, de ese dispositivo electrónico y de muchos otros. Por ejemplo, en una nevera, si una nevera se daña, ¿qué es lo primero que miramos? Miramos que sí esté recibiendo voltaje, ¿cierto? Carga eléctrica. Entonces, siempre que un celular llegue apagado a su local, siempre vamos a mirar primero que todo el voltaje de la batería, puesto que es un celular que está apagado y no enciende. Entonces, si la batería está en menos de 3.7 voltios, quiere decir que no está bien cargada, entonces ya iríamos a revisar el puerto de carga. Cuando un celular tiene la carga en 3.5 voltios, usted lo va a poner a cargar. Muchas veces no va a mostrar ni un rayo ni va a mostrar porcentaje de carga. Entonces, primero que todo, si le llevan el celular apagado, lo ideal es que lo deje cargando aunque sea 20 minutos o media hora. ¿Por qué? Porque si el celular está en 3 voltios de carga, si la batería tiene 3 voltios, se va a demorar mucho para llegar a los 3.7 voltios para que pueda encender. Entonces, en este caso, va a comenzar a mostrar el rayo o un porcentaje, aunque sea el 0%, lo va a mostrar cuando esté en 3.6 voltios o 3.7. En 3.7 voltios también puede mostrar ya un 1%, 2, 5%. Entonces, a tener en cuenta esto cuando un celular ingrese apagado. Ahora, si fue por humedad, lo primero que hay que hacer siempre es abrirlo y revisar la tarjeta como tal, porque si tiene humedad y vamos a cargar una batería que está en 3.5 voltios, a conectarle la batería estamos haciendo mal, porque si tuvo humedad debemos de hacer un control de humedad.
Entonces el cliente dice, no, es que lo puse, se me apagó, se me descargó hasta cero, luego lo puse a cargar y ya no volvió a cargar. Y no quiere decir que no haya vuelto a cargar. Lo que pasó fue que como está tan baja la batería, se demora un cierto tiempo para llegar a 3.7 voltios y para mostrar carga. Por eso los celulares no se deben dejar descargar hasta el 0%, porque las baterías no tienen memoria. Entonces pasa esto, que el voltaje se va muy abajo, o sea, queda en 2.5 voltios, 3 voltios, y por eso entonces no va a volver a cargar fácilmente cuando conectamos el cargador. Entonces, otro uso con el voltaje es revisar si el celular le entra carga. ¿Cómo hacemos? Vamos a desconectar la batería, vamos a conectar el cargador con el celular sin la batería, y en las pistas donde va la batería conectada, por lo general siempre son tres, tiene un polo positivo, uno negativo, por lo general siempre es el de los extremos. Entonces, con las puntas del multímetro vamos a medir si está llegando carga a la tarjeta. Por lo general debe mostrar 4.8 voltios, incluso unos muestran 2.5, hasta por ejemplo el S3 Mini, un Samsung antiguo, muestra 1.5, pero lo que necesitamos es ver que sí haya una entrada de voltaje a la tarjeta, y así nos daríamos cuenta si si el celular está recibiendo carga o no. Ahora ya sería diferente si el voltaje varía continuamente o si de 4.8 voltios baja hasta 0, ya eso serían otros problemas, pero ya luego explicaré esa parte. Entonces nos sirve para revisar el voltaje de una batería y para mirar si un celular recibe carga con el voltaje, con el multímetro, ¿cierto? Entonces continuamos con la continuidad. En el multímetro lo ubicamos con este signo. Cuando hay continuidad, el multímetro hace un ruido, genera un ruido. Entonces, con el multímetro en continuidad podemos descartar incluso un corto en una tarjeta. ¿Por qué? Porque una tarjeta siempre va a tener un positivo y un negativo. Entonces, si yo con las pinzas, con las puntas del multímetro toco cada extremo de donde va conectada la batería, que es la fuente por donde ingresa la carga eléctrica al celular, entonces hay tres pistas. Positivo o negativo son las de los extremos, no siempre, pero estamos en este caso. Entonces, si con el multímetro hallo que hay continuidad en estas dos pistas, quiere decir que hay un corto en el celular. Entonces, con continuidad podemos diagnosticar un corto. También podemos revisar si hay continuidad en un flex, puede ser un flex de una cámara, de una pantalla. También podemos revisar si el puerto de carga está en corto, porque también las pistas, que son 5 por lo general, positivo y negativo cada extremo, no siempre, pero podríamos verificar que en muchos celulares por lo general es así. Entonces, si hallamos que hay continuidad en estas dos partes, hay un corto en el puerto de carga, se están juntando dos pistas, o usted le aplicó mucha soldadura y quedó en corto el puerto de carga. También con continuidad, porque como la palabra lo dice, se trata de una ruta completa para el flujo de corriente. Una ruta completa para el flujo de corriente. Entonces, pasa que muchas veces los celulares tienen humedad y la humedad se ubicó, digamos, el agua llegó a esa parte y el sulfato se come las pistas. En ese caso, aquí se dañó esta ruta, que es para el flujo de electrones, que debe pasar pues energía, una carga eléctrica,
y no hay continuidad. Entonces estos daños se pueden identificar con el multímetro en continuidad. También se puede medir un altavoz y un auricular. El altavoz y el auricular siempre deben de tener continuidad. Si tienen continuidad, están buenos. Si no hay continuidad, están malos. También se puede medir un condensador, se puede medir una bobina, una resistencia. Ya esa parte entraríamos a mirarla luego. Entonces, con este corto video quería explicarles un poco sobre el uso del multímetro y darle pues ánimo a los técnicos, a las personas que apenas están comenzando a aprender. Voy a seguir haciendo videos sobre el uso de la estación de calor, cómo utilizarla, en cuántos grados centígrados para abrir un celular, para quitarle la tapa, para quitar una pantalla, para soldar, para cambiar un puerto de carga, y la fuente de poder, que es también indispensable y muy necesaria. Entonces, mucho ánimo a las personas que están comenzando. Sé que es complicado. Esto en la reparación de los celulares es el 90% práctico. Para mí, digo, es el 90% práctico, así que no se desilusione si hace un daño, si se le daña una cámara, si se le daña una pantalla, si revienta un flex, si rompe un flex de power, el flex de huella. Eso simplemente es parte del conocimiento y de la experiencia que se va a comenzar a obtener. Entonces, no es más. Nos veremos en un próximo video. Espero sugerencias y espero que les sirva mucho para los que apenas están comenzando, porque quiero ayudarles, porque sé lo duro que es comenzar desde cero y estos datos pueden servir mucho a la hora de comenzar. También tengo una cuenta de PayPal en la información por si alguien quiere hacer un aporte, no importa el valor, me serviría mucho para la grabación y para más herramientas, porque quisiera también enseñarles soldadura y muchas cosas más, pero para eso necesito herramientas mejores para la grabación. No siendo más, gracias por ver, por suscribirse y nos vemos en un próximo video.